Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol, bienvenidos a este programa número 31 de Fútbol para Crecer, en este jueves 1 de octubre 2020. Vamos a la respuesta del Te la dejé picando del pasado lunes con el partido que jugaron en Liverpool, en Anfield, el Liverpool versus el Arsenal. ¿Cuáles fueron las claves de ese partido? Las claves en este 1-4-3-3 de los de Klopp contra el 1-3-4-3 de los de Arteta. A nuestro entender, todo sucedió por el sector derecho de los del Liverpool. ¿Por qué? Porque Alexander Arnold, como Keita, como Salah, fueron los que generaron triangulaciones y espacios en este sector de la cancha para poder superar y anular a los volantes y lateral izquierdo de marca, que es un central del Arsenal. Estos jugadores, este es David Luiz, es un jugador lento para jugar con 3 en el fondo. Consideramos que de los 3 goles que sufrió el Arsenal, en los 3 tuvo incidencia los movimientos o errores puntuales de este jugador, que repetimos, para jugar en línea de 3, a nuestro entender, está lento. ¿Qué hizo prevalecer Klopp? Las subidas de Arnold, el despliegue de Keita y la movilidad y buen juego, excelente pie del señor Salah. Este jugador, que es Firmino, fijó a la marca del Arsenal en la boca del área propiamente dicha, y utilizó las subidas de Robertson, que de hecho es uno de los goles lo hace Robertson, subiendo con los 2 marcadores de punta, y Mané es otro de los que hizo gol también, que bueno, con la movilidad que viene entrando de izquierda al centro, se encontró prácticamente solo frente al arquero. Todo pasó, todo sucedió en este sector del campo, y ahí fue donde se rompió el partido y le gana el partido el Liverpool, que hoy entendemos es un equipo que no tiene rivales que le puedan hacer sombra. Para ganarle al Liverpool, creo que el que más cerca estuvo fue el equipo de Bielsa, el Leeds, por el despliegue, por el desgaste, porque empató 3 veces el partido y porque estaban los jugadores muy concentrados, muy metidos en querer llevarse los 3 puntos. Este no es un tema menor. O sea, hay que querer ganarlos los partidos. Nos dio la sensación que los del Arsenal había jugadores como que era un partido más que estaban jugando. Y esta clase de partidos se gana con los dientes apretados, con intensidad durante los 90 minutos. Otro detalle que no nos parece menor fue el arbitraje, que una vez más debemos decir que fue excelente. Hay una de las jugadas que termina en el gol, que hay una falta en este sector de la cancha. En línea se la marca, levanta la bandera, y el árbitro muy criterioso, deja seguir el juego. Continúa el juego y es la jugada del gol que termina en el gol de Mané. Muy bien la lectura que hizo el árbitro de cómo seguía el juego. Y bueno, nada, siempre decimos, si los árbitros pasan desapercibidos, quieren decir que han dirigido muy bien. Recién las claves de lo que fue para nosotros la razón por la cual el Liverpool se llevó los 3 puntos en el partido del pasado lunes. Hasta acá siempre comentamos lo que nosotros decimos, que con el diario del lunes todo es más sencillo. Entonces nos pareció oportuno hacer una pre del partidazo que van a jugar este sábado 3 de octubre a las 13:30 horas de Argentina y Uruguay, el Leeds del señor Bielsa versus el Manchester City del señor Pep Guardiola. Vamos a darle lo que a nosotros, a ver, cómo le jugaríamos nosotros, qué es lo que pensamos que va a hacer cada equipo y cuáles entendemos que van a ser las claves. Lo vamos a decir antes, porque
Después lo vamos a ver el lunes, el análisis y demás, ya con el partido desarrollado, terminado. Pero nos pareció muy bueno poder dar nuestra sensación para que después todos veamos si estuvo en la cancha lo que dijimos, no estuvo, qué es lo que pasó, cómo se dio el resultado, cuáles fueron los detalles que entendemos van a marcar este gran partido que protagonizarán hoy el Leeds del señor Bielsa, que hasta acá es el equipo que jugó más intenso de todos los de la Premier, contra el Manchester City, que viene con una fecha menos porque jugó Champions, entonces tiene una fecha menos con respecto al resto de sus competidores. Vamos al desarrollo. Ahora sí, arrancamos con el Leeds, que será el local, el Leeds de Bielsa, con un 1-4-5-1, que tan buenos resultados le viene dando. Todos defienden, todos atacan. Eso desde lo táctico. Ahora vamos a seguir y vamos a ahondar lo que para nosotros va a marcar la diferencia. Los de Pep Guardiola con el 1-4-2-3-1, que vienen jugando ya desde hace tiempo. Lo que nosotros creemos, cómo se va a desarrollar el partido. Primero, el Leeds creemos que lo va a ganar por la intensidad, porque juega con dientes apretados durante los 90 minutos. Tiene ganas de ganar, el entrenador le transmite esa pasión, esa garra, esa intensidad, que es lo que a nosotros, a nuestro entender, marcará la diferencia, independientemente de la táctica. Va a pasar algo muy parecido a lo que hizo el otro día Brendan Rodgers contra el Manchester City, donde hay una línea de 5 volantes por parte del Leeds. Estos 5 volantes se convierten en delanteros, son velocísimos, juegan rapidísimo, tienen un ida y vuelta sin balón que realmente lo vemos como meritorio porque hay que estar entrenado. Todos están entrenados, pero vean por favor la diferencia que tiene el equipo de Bielsa con respecto a la mayoría de los equipos de Premier. Si bien todos juegan rápido y veloces y con mucha intensidad, el equipo de Bielsa particularmente lo realiza durante los 90 minutos. No es fácil, no es fácil. Y creemos que a diferencia del Liverpool, los de Pep Guardiola no tienen hoy la presencia de delanteros como tiene el Liverpool. Hoy está Sterling con un respaldo en esa línea de 3 detrás del delantero, que es De Bruyne, que como dijimos en el anterior programa, si no remata al arco como acción de juego, como táctica, con ese remate de media distancia, se le va a hacer muy difícil poder entrarle a los de Bielsa. La defensa de Leeds es muy rápida. Koch, el alemán, lo venimos diciendo, ya jugó sus primeros partidos, tuvo errores en el primer partido, en el segundo, pero se está viendo de que es un jugador de selección, de hecho es jugador de la selección alemana. Después tiene los dos marcadores de punta con un ida y vuelta, un despliegue terrible, tanto Aylin como Dallas. En la mitad de la cancha, Phillips, el volante central, un crack. Harrison y Elder Costa son los volantes exteriores. También todos ida y vuelta permanente durante todo el partido. ¿Qué vemos nosotros? Que los de Pep en esta línea son lentos. Se paran en mitad de cancha, juegan en línea y Harrison, Costa, Bamford, Dallas, son todos jugadores, Aylin, son todos jugadores que salen como flechas, salen eyectados como cohetes, teledirigidos. Entonces, si la estrategia de los de Guardiola va a ser tocar la pelotita como hicieron el otro día, dominar la posesión, que hay que ver si lo deja. Yo creo que el Leeds no va a ser como el equipo de Brendan Rodgers, que se metió atrás, lo esperó, le dijo cada pelota todo el tiempo que quieras. Yo creo que los de Bielsa van a salir a jugar 1-1, es decir, donde los de Pep se paren acá en mitad de cancha, cada jugador va a tener asignada una marca, ¿eh? Van a hacer el 1-1 que viene haciendo
en los diferentes encuentros. Entonces, ese 1-1, yo voy con mi par, este es mi par y lo sigo por todo el espacio donde se mueve, arriba, abajo, en el medio, donde sea, no le va a permitir tocar tanto tiempo la pelota a los de Guardiola. Claves del partido: cómo salen eyectados el juego por afuera por parte de los de Leeds, la defensa, que a nuestro entender, al igual que el arquero, lo decimos en la previa, entendemos que Ederson está lento, tal vez, no sé, si me meto un poquito más en lo físico, le vendría a lo mejor tener 2-3 kilos menos, porque lo vemos lento, o sea, como es muy buen arquero, pero con movimientos tardíos. El tardío siempre en este nivel, o sea, estamos hablando de lo top del mundo. Son detalles mínimos que para nuestro entender son los que van a marcar el partido. Y la clave es que estos 11 tienen hambre de gloria transmitida por el señor Bielsa. Acá hay muchos jugadores consagrados que, es un partido más para ellos. Que creen que lo pueden ganar, sí, creen que lo pueden ganar. El otro día también creían que lo podían ganar y les hicieron 5 goles. Es un equipo que viene tocado, que viene golpeado. Nunca un equipo de Pep recibió 5 goles. El Leicester lo hizo. Se metieron todo atrás y lo esperaron. No creemos que vaya a ser lo que suceda acá. Repetimos, va a jugar 1-1 en toda la cancha, lo va a salir a buscar y va a salir y, a ver, por velocidad, por afuera, cualquiera de los que le nombré, Dala, Helder Costa, Harrison, Ayling, Bamford mismo, Clich, Robert, los volantes interiores, son más rápidos que los 6 que tiene plantados acá el señor Guardiola. Si bien tanto Rodrigo como Fernandinho son excelentes volantes centrales, creemos que el partido está por afuera y con la velocidad que tienen los jugadores de Bielsa, entendemos que van a ganar el partido. Después, esto es fútbol, se puede dar cualquier resultado, pasan cosas, hay detalles, hay curiosidades que las vamos a ver el próximo lunes, pero nos pareció importante darles nuestra opinión antes de que se desarrolle el juego, no con el diario del lunes. El diario del lunes, el lunes analizamos lo que pasó el sábado. Para el Te la dejé picando del próximo lunes 5, te preguntamos, ¿cuál crees vos que van a ser las claves del partido entre el Manchester City, Leeds, Manchester City? Te la dejé picando. Ahora, recordá seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, @ferrofo. Recordá que todas las respuestas las damos por este canal, acá por YouTube. Y el tiempo es tirano, no nos queda más por hoy. Nos vemos el próximo lunes.